Muy buenas tardes, los saluda Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que está programado para esta tarde y tiene como título Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro y viene a ser el octavo tema principal del programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado. Este programa que ya se ha iniciado hace algunas semanas está compuesto por 12 temas principales y 12 temas complementarios. La semana pasada dictamos el tema número 7, cómo elaborar una oferta exitosa, y la próxima semana vamos a dictar el tema número 9, el recurso de apelación, y así hasta continuar y terminar los 12 temas principales para luego continuar con los 12 temas complementarios. Como su nombre lo indican, tienen como finalidad, ¿no? Complementar lo que se está exponiendo en los temas principales, ¿no? Básicamente son casos prácticos, como pueden ver acá, casos prácticos, ¿no? Y algunas consideraciones especiales que hay que tener en cuenta respecto a las contrataciones públicas. Todo también siempre en lo que tiene que ver con la ley 30225 y su reglamento, que es la ley de contrataciones del Estado, que es el centro de nuestra exposición, y también básicamente dirigido a proveedores del Estado, ¿no? Sabemos pues que hay otras normativas como reconstrucción con cambios, obras por impuestos, Petroperú, que tiene su propia norma, ¿no? Estas son normas especiales. Nosotros necesitamos el marco general, que es la ley de contrataciones del Estado, que evidentemente si usted aprende lo que nosotros le transmitimos y entiende el criterio, esos mismos criterios pueden ser empleados, ¿no? En otras contrataciones, en otros procedimientos de contratación que tiene el Estado. Ya les habíamos hablado en alguna oportunidad que la contratación pública se divide en cuatro fases: la fase de planificación y actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato, ¿no? Y el tema del día de hoy, que es admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, forma parte de la fase de selección. Y la semana pasada, ¿no? Recuerdan, habíamos visto cómo elaborar una oferta exitosa, ¿no? Y justamente luego de que hemos elaborado nuestra oferta ya con las indicaciones que les hemos dado y usted la ha presentado, esa oferta llega al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones y ya ellos tienen como trabajo, ¿no? Revisar la oferta, ¿no? Para determinar, pues, a quién se le va a adjudicar la buena pro y con qué proveedor la entidad va a suscribir el contrato. Entonces, con todo estos temas que hemos venido tratando en el transcurso de las semanas pasadas y con el día de hoy, lo que queremos es, pues, de que ustedes tengan el criterio, las nociones básicas para poder elaborar una oferta que pueda ser competitiva y que cuando llegue a manos del comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones, su oferta sea admitida, ¿no? Su oferta sea evaluada de la forma que ustedes han calculado y que la oferta sea calificada, o sea, que no sea descalificada, ¿no? Si logramos pasar esos tres filtros, existe posibilidades de que a usted le adjudiquen la buena pro, si es que la evaluación pues le ha permitido también a usted estar en el primer lugar, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco más de manera amplia de cómo se desarrollan estos procedimientos en una entidad pública para determinar la admisión de la oferta, ¿no? Para evaluar la misma y para calificar estas ofertas. Ahora, este conocimiento también resulta importante porque lamentablemente pues sabemos que en muchas instituciones públicas hay funcionarios y servidores que aplican indebidamente la normativa, ¿no? Y vemos, por eso que vemos pues que muchas ofertas no son admitidas o son descalificadas o son evaluadas de manera incorrecta con la finalidad, ¿no? De que favorecer a algún determinado proveedor. Entonces, si ustedes no conocen si esa actuación del comité de selección o del órgano encargado de las votaciones no estuvo correcta, ¿no? Ustedes no pueden
darse cuenta de que algo está mal allí, tampoco van a poder presentar un recurso a apelación, que es el tema de la siguiente semana, ¿no? La siguiente semana vamos a ver el recurso a apelación, ¿no? Que tiene que ver justamente, ¿no? Con situaciones en las que nosotros podemos identificar que nuestra oferta, por ejemplo, ha sido descalificada indebidamente, o que de repente la oferta del ganador de la Buena Pro debió ser descalificada, sin embargo el comité de selección la tuvo por calificada, ¿no? Entonces, conocer cómo se desarrollan estas fases de admisión, evaluación y calificación nos va a servir para tomar una decisión respecto a si podemos presentar o no un recurso a apelación, ¿no? Que sea resuelto, y de ser el caso, pues podría ser favorable a nosotros el resultado, ¿no? Entonces, ya también en los temas anteriores, cuando hemos hablado de cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, de formulación de consultas y observaciones, ¿no? Hemos hablado que en las bases de los procedimientos de selección, y ahora estamos trabajando ya con bases estándar, ¿no? Que lo se aprueba, y cada entidad pública tiene la obligación de utilizar estas bases estándar, ¿no? Estas bases tienen en la sección específica, en el capítulo 2, información respecto a la documentación de presentación obligatoria, y acá en el numeral 2.211 nos habla de los documentos para la admisión de la oferta. O sea, ya en esta sección, en el 2.211 del capítulo 2 de la sección específica, hay una relación de documentos que nos solicitan en nuestra oferta, que deben de estar en nuestra oferta, para que la oferta sea admitida. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección? Va a verificar que usted esté presentando todos los documentos para la admisión de la oferta. No lo mismo respecto a la calificación y la evaluación, y la información de la calificación de las ofertas se encuentran en el capítulo 3, en el numeral 3.2, requisitos de calificación, ¿no? Pudiendo ser capacidad legal, capacidad técnica, experiencia del postor, solvencia económica. Lo mismo respecto a la evaluación, que es la asignación de puntajes, que la información está en el capítulo 4 de la sección específica de las bases del procedimiento de selección, que pueden ser los factores de evaluación: precio, que es obligatorio; el plazo de prestación; sostenibilidad ambiental; protección social y desarrollo humano; integridad en la contratación pública; garantía comercial; capacidad de personal; mejores, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí en las bases vamos a encontrar nosotros las instrucciones que van a permitir que quien está conduciendo el procedimiento de selección, órgano encargado de contrataciones o comité de selección, ¿no? Puedan revisar la oferta que usted ha presentado, ¿no? Y determinar si su oferta es admitida, ¿no? Van a determinar el puntaje que le corresponde a esa oferta, luego determinan el orden de prelación: primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, y finalmente, para el caso de bienes y servicios, ya hacen lo que es calificación de la oferta, para de esa manera determinar quién es el proveedor al que se le va a adjudicar la Buena Pro, ¿no? Entonces, respecto a la admisión de las ofertas, ¿no? Señala los documentos de la contratación que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones verifican que se hayan presentado los documentos requeridos en el artículo 52 del reglamento, ¿no? Eso es lo que señala el propio reglamento. Y que además la oferta, ¿no? Acredite o responda a las características y o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, de los términos de referencia o del expediente técnico de la obra, que se encuentran en el capítulo 3 de la sección específica de las bases, ¿no? Ahí en el capítulo 3 de la sección específica están las características de lo que se va a contratar: un camión de determinado cilindraje, de una capacidad de carga específica, ¿no? Ahí está toda la información: el plazo de entrega, la garantía, las certificaciones que debe tener. Entonces, lo que se hace en esa fase de admisión, ¿no? Es verificar que usted presente todos los documentos que le están pidiendo, y que además que la oferta, ¿no? Acredite que cumple con las condiciones o las características o las especificaciones técnicas o los términos de referencia de lo que se pretende contratar, que se encuentran en el capítulo 3 de las bases del procedimiento de selección, en el numeral 3.1. Entonces se hace una verificación, dice, de los documentos requeridos en las bases, que se cumplan con las especificaciones técnicas para el caso de bienes, términos de referencia o el expediente técnico de obras para el caso de obras,
términos de referencia de plazo de servicios. Y para el caso de obras también se hace en esta fase de admisión una verificación del límite máximo y el límite mínimo y máximo del valor referencial. Entonces, lo primero que se hace respecto a la admisión para decidir que estas ofertas sean admitidas. Ahora, nos decía que se hace una verificación de los documentos requeridos según lo establecido en el artículo 52. Y el artículo 52 nos dice que se debe de solicitar la acreditación de la representación de quien suscribe la oferta, ¿no? Por eso a veces nos piden la vigencia de poderes, si es una persona jurídica, o el DNI, si es persona natural. La declaración jurada del anexo número 2, que lo vamos a ver en un instante, que contiene la declaración jurada o sea, puede ser solo la declaración jurada o también puede ser, ¿no? O junto los dos, otros documentos que nos pidan para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, términos de referencias o el cumplimiento del expediente técnico de la obra, ¿no? Según corresponde. En el caso de consultorías, ¿no? Pueden pedir carta de compromiso de personal clave, la promesa de consorcio con firma legalizada si es que estamos presentando una oferta en consorcio, el monto de la oferta y el detalle de precios unitarios si es que corresponde, ¿no? Entonces, esto es lo que nos habla el artículo 52 de la documentación que nos deben de requerir para que podamos pasar la primera fase, que es la admisión de las ofertas. ¿Ok? Entonces, cuando nos hablaba del anexo número 2, y este anexo número 2 hasta antes del 12 de julio del año 2021 tenía esta forma, ¿no? Acá había esta frase, el punto 3, que mi información en caso de que el postor sea persona natural se encuentra registrada, está actualizada en el RNP, ¿no? Esto estuvo ocasionando varios problemas porque se declaraba que la información estaba actualizada en el RNP, pero cuando se hacía una verificación había proveedores que no la habían actualizado, ¿no? Entonces, eso estuvo generando que muchas ofertas sean no admitidas o descalificadas por prestación de información inexacta y aparte el inicio de procedimientos sancionadores. Por eso que a partir del 13 de julio del año 2021 ya se modificó esa declaración jurada y se eliminó, ¿no? Ya se eliminó ese acápite número 3, ¿no? Entonces ahora tenemos un anexo número 2 que es diferente, ¿no? Que es el que se presenta como requisito de admisión de las ofertas, ¿no? El anexo número 1 es el anexo donde están los datos del postor, luego viene el anexo número 2, que es esta declaración jurada, y así tenemos en el numeral 2.211, que les decía yo, del capítulo 2 de la sesión específica, la relación de documentos que nos piden para que la oferta sea admitida, y bien claro dice, documentos para la admisión de las ofertas, ¿no? Declaración jurada del anexo número 1, acreditación de representaciones que suscribe, el anexo número 2, puede ser, que no es obligatorio, pues puede ser que en el caso de bienes sobre todo, aparte de la declaración jurada del anexo número 3, nos pidan algunos documentos para acreditar que se cumplen las características técnicas de los bienes que nos están pidiendo, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, folletos, catálogos, ficha técnica, ¿no? Que eso tiene que estar bien establecido en las bases del procedimiento de selección. La promesa de consorcio también y el monto de la oferta, ¿no? Básicamente son estos los documentos que nos solicitan, recordándoles que estamos con bases estándar, ¿no? Que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones no puede modificar los documentos que están establecidos en estas bases estándar y tiene que seguir las indicaciones que se señalan en estas bases, ¿no? Ahí dice, en cada de estos puntos, por ejemplo, hay notas así importantes, advertencia, que le da indicaciones al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones qué es lo que puede pedir y qué no puede pedir, ¿no? Por eso que siempre les hemos recomendado que cuando analizamos las bases de un procedimiento de selección, nos vayamos a las bases estándar aprobadas por el OCE para verificar que la entidad no esté respetando las indicaciones establecidas en estas bases estándar, ¿no? Entonces, esto es lo que nos pueden pedir para la admisión de la oferta, que es lo primero que va a hacer el comité, ¿no? O el órgano encargado. A ver, declaración jurada del anexo número 1, sí está. Anexo número 2, sí está. Yo pedí que junto con la declaración jurada del anexo número 3
me presenten catálogos, folletos, etcétera. A ver, ¿está el catálogo? Sí está el catálogo. Y ese catálogo tenía como finalidad acreditar, por ejemplo, la duración de los bienes, ¿no? A ver, la duración de los bienes sí está. El peso promedio sí está. La temperatura sí está. Por eso que hemos recomendado que cuando se hace una oferta también debemos de marcar los puntos importantes, ¿no? Si ahí me dicen, necesito el catálogo para verificar, ¿no? Que tu computadora que estás ofreciendo tiene los gigabytes que yo necesito. Entonces, en mi catálogo, con resaltador marco, ¿no? Para que quien revise la oferta pueda identificar rápidamente la información que a mí me está requiriendo, ¿no? Por eso la semana pasada que hablábamos de cómo elaborar una oferta, yo les decía que tenemos que darle las facilidades a quien está evaluando la oferta de encontrar rápidamente la información necesaria para determinar que mi oferta es admitida o calificada o evaluada, ¿no? Por eso marcamos con resaltador, ¿no? O le ponemos un 1, un 2, vamos marcando ahí lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, hay bases donde dice hay que acreditar el A1, el A2, el A3 y cada uno de esos puntos es una característica de un bien. Entonces, en mi catálogo yo le pongo, el A1 está acá, ¿no? Y marco con una flechita, algo A1, acá está, para que quien esté revisando la oferta, ¿no? Sepa que lo que tiene que revisar se encuentra en un determinado lugar, ¿no? Entonces, de esa manera, no podemos, pues, cumplir con la información para la admisión de las ofertas. O a veces nos pueden pedir muestras también, ¿no? En el caso de muestras, por ejemplo, las bases deben decir en qué momento se presentan, dónde se presentan y también qué tipo de pruebas se va a hacer a esas muestras, ¿no? Con qué finalidad se pide esa muestra. Entonces, esa información también debe estar en las bases del procedimiento de selección que van a determinar que la oferta sea admitida. Entonces, una vez que se hace este procedimiento de admisión de las ofertas, ¿no? El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones decide qué ofertas pasan esta fase de admisión y qué otras ofertas no han pasado, ¿no? Y esa decisión tiene que estar debidamente sustentada en las actas del procedimiento de selección. Si se decidió no admitir una oferta, en el acta debe consignarse, ¿no? No se admite la oferta del postor estrella porque solicitamos este documento y no lo presentó, o porque se solicitó que en el catálogo se acredite la temperatura que debía ser entre 12 y 15, pero sin embargo la temperatura de los bienes que está ofreciendo no es de 18, o sea, supera los límites que estamos pidiendo, ¿no? La decisión del comité de selección respecto a la admisión o no admisión de las ofertas tiene que estar debidamente motivada. Entonces, una vez que ha pasado la fase de admisión de las ofertas, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones va a hacer la siguiente etapa, que es la evaluación de las ofertas, que tiene como finalidad otorgar puntajes a la oferta, ¿no? En el caso de bienes, servicios en general y ejecución de obras, está normado en el artículo 74 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y para el caso de consultorías en general y consultoría de obras, en los numerales 82.3, 82.3 del artículo 82 del reglamento y respecto a la evaluación económica en el numeral 83. Ahora, una precisión, estamos hablando de un orden ahorita de admisión, evaluación y calificación que es para el caso de bienes, servicios en general, ¿no? Y obras. Para el caso de consultorías en general y consultoría de obras, esto cambia, es admisión, luego viene la calificación de las partes técnicas, luego viene la evaluación, los puntajes, y luego viene la parte económica, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Ahí cambia un poco la forma, pero como siempre les decimos, lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan los criterios, los conceptos, qué es admisión, qué es evaluación y qué es calificación, qué se hace en cada una de estas etapas, ¿no? Cómo se desarrollan, porque eventualmente podrían cambiar, ¿no? O sea, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, eso les decía que está en estos artículos del reglamento. El artículo 50 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala que para el caso de bienes, servicios en general y obras, las ofertas se evalúan sobre 100 puntos, o sea, toda la oferta, ¿no? Hay una sola oferta acá.
Y en el caso de consultorías hay oferta técnica y hay oferta económica. Y en ese caso se le asigna 100 puntos a cada una de ellas, 100 puntos a la técnica y 100 puntos a la económica, pero se establecen ponderaciones, ¿no? O sea, ponderaciones que deben de sumar 1 entre las dos, ¿no? 0.8, 0.2 y suman 1, ¿no? Que lo vamos a ver también un poco más adelante. Entonces, esto respecto a la asignación de puntajes. Entonces, en el caso de bienes, servicios, obras, la versión técnico-económica, 100 puntos. Para el caso de consultoría en general y consultoría de obras, 100 puntos la técnica y 100 puntos la económica. El precio se le otorga mínimo 50 puntos en cualquier caso. Y para el caso de la determinación de los puntajes, en la oferta económica se utiliza esta fórmula, ¿no? Que es una regla de 3 simple, ¿no? Para determinar los puntajes de la oferta económica. 100 puntos a la oferta económica más baja y al resto de ofertas directamente proporcional. Para el caso de la evaluación, en el capítulo 4 de las bases les decía yo que vamos a encontrar, ¿no?, qué es lo que se va a evaluar en un determinado procedimiento de selección. En algunos casos puede ser que encontremos que solamente se evalúa el precio. Casi en la mayoría de procesos ahora se está poniendo el precio con 100 puntos, ¿no? Porque las bases estándar que ha aprobado el OCE señala que los demás factores son facultativos. Por eso acá dice, adicionalmente se pueden consignar, ¿no? O sea, hay factores que son facultativos. Esto no sucede para el caso de consultorías, que sí también se tiene que hacer evaluaciones respecto a la experiencia, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Entonces el capítulo 4 nos indica de las bases, el capítulo 4 de la sección específica, los factores de evaluación, precio que es obligatorio, plazo de prestación para el caso de bienes, sostenibilidad ambiental, protección social, desarrollo humano, integridad de la contratación pública, garantía comercial, capacitación al personal de la entidad, mejoras a los términos de referencia y sistema de gestión calidad son los factores que se pueden utilizar, que van a variar de acuerdo a las bases estándar, si se trata de licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, si es bienes, servicios en general, servicio de consultoría o si es una obra, ¿no? Dependiendo del tipo de procedimiento de selección y el objeto de la contratación, se utilizan estos factores que el OCE, repito, ya los tiene aprobados y dice, oye, en este caso de bienes por licitación pública, tú debes utilizar este factor y puedes utilizar estos factores, ¿no? Para consultoría de obras igual, ¿no? Consultoría de servicios igual. En el caso de esto, de licitación pública, debes utilizar esto y puedes utilizar esto, ¿no? Por eso que siempre recomendamos que cuando yo reviso las bases de un procedimiento de selección, me vaya a las bases estándar de ese proceso para verificar que la entidad esté cumpliendo, porque acá, por ejemplo, hay indicaciones de 50 a 100 puntos, ¿no? Entonces, no se puede pasar de esto, no hay notas importantes que deben ser respetadas, ¿no? Por ejemplo, el otro día vi unas bases que decía que los certificados de ISO 9000 o ISO 37001 deberían ser solamente de entidades que tengan más de 3 años de constituidas, lo cual no está en las bases estándar, ¿no? Me llamó la atención porque vi esas bases y me fui a las bases estándar aprobadas por el OCE, dije de repente el OCE ha cambiado su base estándar y no hay nada que señale que solamente se van a aceptar, ¿no?, certificaciones ISO que hayan sido emitidas por entidades que tengan más de 3 años de antigüedad. Me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, la recomendación es esa. Si yo tengo una duda, me voy a las bases estándar para verificar que la entidad, ya sea el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, esté respetando lo que ha aprobado el OCE. Entonces, en la evaluación, para el caso de bienes, servicios en general y obras, la evaluación de la oferta del postor es la sumatoria del puntaje de cada factor, ¿no? Se suman los puntajes y se determina el puntaje de cada postor. Y para el caso de consultoría en general y consultoría de obras, le decía yo que 100 puntos tiene la oferta técnica y 100 puntos la oferta económica y se establece ponderaciones, ¿no? Que pueden ser de 80, desde 80 hasta 20, ¿no? O 90 hasta 10, ¿no? Pero punto 90, 80, 20 o 90, 10. Hay estos coeficientes para la oferta técnica o la oferta económica. Ahora,
al momento de evaluar las ofertas, ¿no? También existe la posibilidad de que en algunos casos se otorgue una bonificación, ¿no? O sea, hay bonificaciones que se pueden otorgar sobre el puntaje obtenido. O sea, una oferta de repente tuvo 95 puntos, pero le corresponde una bonificación. Entonces, eso se suma y esa bonificación puede determinar que esa oferta tenga un mejor orden de prelación, ¿no? Entonces, el artículo 50 del reglamento señala que en el caso de servicios en general, o sea, no está bienes, consultorías y obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, que se ejecuten, dice, ojo, no que se convoquen, no, que se ejecuten, y cuyo valor referencial o valor estimado no supere los 200.000 soles, y para el caso de obras que no superen los 900.000 soles, a las empresas que acrediten a través de la dirección de su RNP que tienen que su dirección, su domicilio corresponde a la misma localidad donde se va a ejecutar la obra o en alguna provincia colindante, se le asigna un 10% de bonificación, ¿no? Esta es la bonificación por colindancia. O sea, el 10% si la dirección corresponde al mismo lugar donde se va a ejecutar, a la misma provincia o alguna provincia que colinda, independientemente si esa provincia eh, es del mismo departamento o región o no. Por ejemplo, en este caso, se está convocando un servicio en general, ¿no? Que se va a desarrollar en la provincia de Chincha, se va a ejecutar en la provincia de Chincha, cuyo valor es de 800.000 soles, está dentro de los límites, es una obra, ¿no? Entonces, si es Chincha, las provincias, esta es la provincia de Chincha, las provincias que colindan con Chincha son Cañete, que pertenece al departamento de Lima, Yauyos, que también pertenece al departamento de Lima, Castrovirreina, que pertenece al departamento de Huancavelica, y Pisco, que pertenece al departamento de Ica, ¿no? Entonces, si esta obra se va a ejecutar, nos dicen, en esta provincia que es Chincha, si hay un postor cuya dirección en el RNP pertenece a Cañete, le corresponde la bonificación, o también de Yauyos, o Castrovirreina, o Pisco, ¿no? Si son provincias que no están en estos puntos que hemos señalado, no le va a corresponder la bonificación, ¿no? En este caso decíamos que en el ejemplo es una obra de 800.000 soles, entonces está dentro del límite que es 900.000 soles, ¿no? Eso para que tengamos un poco el criterio cómo se aplica esta bonificación de colindancia. También el artículo 50 se modificó a través del Decreto Supremo 162 y estableció otra bonificación para el caso de las MIPES. Y en este caso nos señala que cuando el procedimiento de selección por su cuantía, o sea, su valor referencial o el valor estimado, corresponda a una adjudicación simplificada, a solicitud de los postores que tengan la condición de micro y pequeña empresa, se le asigna una bonificación equivalente al 5% sobre el total del puntaje obtenido. Esto también se extiende para el caso de licitaciones públicas o concursos públicos cuando el ítem, cuando es un proceso según relación de ítems, cuando el ítem que corresponda, ¿no? También no supera los montos de adjudicación simplificada. ¿Ok? Pero no, por ejemplo, si es una licitación pública y se declara desierto y luego se convoca una simplificada, no corresponde, ¿no? Porque la licitación pública supera pues el monto de adjudicación simplificada. Solamente si fuera según relación de ítems, en ese caso sí, el ítem cuyo monto es menor al de una adjudicación simplificada, en ese caso sí le corresponde la bonificación del 5% de MIPES, ¿no? Además de ello, la normativa nos habla de qué sucede cuando se está evaluando una oferta y estas ofertas empatan, ¿no? Hay ofertas que obtienen el mismo puntaje. Entonces nos señala la normativa que en el caso de licitaciones públicas y concursos públicos, el desempate se realiza a través de sorteo. Cuando es un concurso público de una consultoría de obras y una consultoría en general, primero se hace una definición a través del postor que obtuvo el menor puntaje técnico. Si
el mejor puntaje técnico, perdón. Si continúa el empate, entonces ya se utiliza un sorteo. Para el caso de adjudicaciones simplificadas de bienes, servicios en general y obras, ¿no? Si hay un empate, ¿no? El primer lugar lo ocuparía quien tiene la condición de MIPES integradas por persona con discapacidad. Eh, si no hay con discapacidad, no por MIPE, ¿no? Por ejemplo, hay tres, solamente una es MIPE, esa que es MIPE tendría la ventaja por el desempate. Y si no hay forma de definirla a través de estos procedimientos de MIPE o MIPE integrada con personas de discapacidad, a través del sorteo. Y este sorteo se realiza ahora a través del SEACE, ¿no? Es un sorteo electrónico que lo realiza el SEACE. Y para el caso de adjudicaciones simplificadas de consultorías de obras y consultoría general, también es el mismo procedimiento hasta acá, salvo que se incluye también al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico y finalmente a través del sorteo, ¿no? O sea, también se sigue, en este orden se van utilizando los criterios de desempate, ¿no? O sea, para que tengamos en cuenta que uno se puede preguntar, ¿no? ¿Qué pasa si todos obtienen el mismo puntaje? Entonces hay que definir el desempate a través de los medios que están establecidos en el reglamento. Entonces, una vez que se ha establecido el orden de prelación, ¿no? Ya las ofertas que hayan ocupado los lugares preferenciales, dos en el caso de bienes, servicios en general y cuatro en el caso de ejecución de obras, pasan a la fase de calificación. Entonces, en esta fase de calificación, lo que se hace es se verifica que la oferta cumpla con lo que se ha solicitado en el capítulo 3, en el numeral 3.2, donde están los requisitos de calificación para verificar si los postores cuentan con las capacidades, ¿no?, necesarias para poder ejecutar las prestaciones que se solicitan. En el caso de bienes, servicios en general y ejecución de obras, está normado por el artículo 75 del reglamento, y para el caso de consultoría en general y consultoría de obras, está normado por el numeral 82.1 del artículo 82 del reglamento, para que ustedes lo puedan revisar ya con más calma, porque siempre les decimos pues que el tiempo es nuestro tirano y que tenemos que avanzar nosotros con los temas que tenemos. Entonces, para el caso de consultorías, se evalúa a todos los postores cuya oferta ha sido admitida. Para el caso de bienes y servicios, se evalúa al primer y segundo lugar. Y para el caso de obras, se evalúa al primer y hasta el cuarto lugar, ¿no? Ahora, supongamos que hayan 6 ofertas que hayan pasado en el caso de obras, ¿no? 6 ofertas que están en la fase de evaluación y que pasan a calificación. Evalúa el primero, no pasa, evalúa el segundo, no califica, evalúa el tercero, no califica. Entonces, continúo al resto porque tiene que haber hasta 4, ¿no? Entonces, o sea, no es que evalúa el primero, el segundo, el tercero y a uno más, no. Tengo que tener uno y luego tratar de tener hasta 4. Y esto se hace porque si de repente el ganador de la buena pro no logra suscribir el contrato, ¿no? Ya no hay que estar volviendo a evaluar a los demás, sino ya tenemos un orden establecido con ofertas calificadas, ¿no? En el caso de bienes y servicios, se hace esto con 2, hasta el primero y el segundo. Evalúa el primero, no pasa, evalúa el segundo, pasó, evalúa el tercero, no pasa, evalúa el cuarto, ya tengo 2, ese sí pasó, ahí me quedo, ya no califico más, ¿no? Eso es lo que señala esta disposición, ¿no? Para el caso de consultoría sí se califica a todos cuya oferta ha sido admitida. En la calificación le decíamos que se puede utilizar los siguientes requisitos: capacidad legal, capacidad técnica y profesional, experiencia del postor en la especialidad y solvencia económica para el caso de licitaciones públicas de obras, ¿no? Y eso lo encontramos en el capítulo 3, en el numeral 3.2. Allí dice qué es lo que se va a calificar y con qué documento se va a acreditar para que el comité de selección o el órgano encargado de las votaciones califique nuestras ofertas, ¿no? Esto es lo que se hace en esta fase de calificación, eso es lo que tiene que hacer. Entonces, se califica la capacidad legal, capacidad técnica profesional, la experiencia del profesor de la especialidad y la solvencia económica para el caso de licitaciones públicas de obras. Ahora,
También hay un beneficio para MIPES, perdón, en esta fase de calificación de ofertas respecto a la experiencia del postor, porque la regla general es que se puede solicitar hasta máximo 3 veces, ¿no?, el valor estimado o el valor referencial de la contratación a efectos de que se acredite el requisito de calificación, experiencia del postor en especialidad. Pero para el caso de MIPES, cuando se trata de bienes y servicios en general, no consultoría, se ha establecido que no se le puede pedir, que se le puede pedir un máximo del 25% del valor estimado, ¿no? Siempre que el procedimiento de selección o el ítem corresponda a una adjudicación simplificada. O sea, si es una adjudicación simplificada o el ítem corresponde al monto de una adjudicación simplificada, el tope que se le puede pedir a una MIPE, si es bienes y servicios en general, o sea, no consultoría ni ejecución de obras, es 25% del valor estimado. La regla general es hasta 3 veces el valor estimado. ¿Ok? Eso también es un beneficio. Ahora, en estas fases también de admisión, evaluación y calificación, procede la subsanación de las ofertas. Si el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones verifica que un documento tiene información, que tiene algún error material o de forma, no tiene que otorgarle al postor plazo de un día hábil para que subsane su oferta. Esta solicitud se hace a través del SEACE y se notifica también al correo electrónico del postor que está consignado en su RNP. El postor tiene que presentar los documentos de subsanación también a través del SEACE, ¿no? Esta subsanación de las ofertas también forma parte del procedimiento de admisión, evaluación y calificación de las ofertas, ¿no? Por eso que los mencionamos. Y ya les habíamos hablado, ¿no?, de cuáles son los siguientes, los errores materiales o formales que pueden ser subsanados, ¿no? La omisión de determinada información en un formato, ¿no? Por ejemplo, presenté el anexo número 1 y me olvidé poner el DNI de repente del representante legal, es subsanable. O la fecha, ¿no?, es subsanable. O la nomenclatura del procedimiento de selección o la falta de firma, menos en la oferta económica, también es subsanable. O la foliatura o la legalización notarial, ¿no? Presento la promesa formal de consorcio, pero no está legalizada, también es subsanable. La traducción, presento un documento que tiene que ser traducido, porque hemos visto que los documentos que están en idioma extranjero tienen que ser acompañados de traducción, y no presentar la traducción es subsanable. Un error en la fecha o la denominación de documentos emitidos por entidades públicas. Las divergencias de información también en la oferta, siempre que hayan otros documentos que digan, que sustenten que esa información sí está bien, pero en algún lugar de repente tiene algún error de tipeo o formal, ¿no? Los errores o omisiones en documentos emitidos por entidad pública o la no presentación de algún documento emitido por entidad pública, ¿no? Siempre y cuando sean documentos que se hayan emitido antes de la fecha de presentación de ofertas y tengan como finalidad, ¿no?, establecer una autorización, un permiso, un título, una constancia, un certificado. O sea, no es tampoco cualquier documento, tiene que cumplir con ciertas condiciones, haber sido emitido antes de la presentación de las ofertas y que sea emitido por entidad pública o privado ejerciendo función pública. Por ejemplo, una universidad es una universidad privada, ¿no? Emite títulos a nombre de la nación. Entonces, ese documento es un documento emitido por un privado ejerciendo una función pública, ¿no? Entonces, esos documentos pueden ser subsanados. Y también en esta fase nos podemos encontrar en situaciones respecto al rechazo de las ofertas que está establecido en el artículo 68 del reglamento, que también ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, ¿no? O sea, antes del otorgamiento de la Buena Pro, se revisan que las ofertas económicas cumplan
con las condiciones establecidas en el artículo 68 del reglamento, ¿no? Y de ser el caso, estas ofertas podrían ser rechazadas. Y esto sucede, por ejemplo, cuando en el caso de bienes, servicios en general o consultoría en general, se determina que la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado o no se ha incorporado alguna prestación que se solicita. Entonces, si el comité está revisando una oferta, dice, oye, mi valor estimado es 1 millón de soles y este postor está presentando 600,000, ¿no? O sea, no hay una regla, no es que sean 10, 15, 20, no, sino es a criterio del comité. Si el comité dice, yo pido 1 millón, yo calculé 1 millón y el órgano calculó, el órgano de calificaciones calculó 1 millón como valor estimado y este postor presenta 700,000. Entonces le pido que me sustente la información de su oferta, ¿no? Los elementos constitutivos de su oferta para determinar que todo esté debidamente presupuestado, ¿no? Y si al recibir esa información que me envía el postor se nota que hay un elemento que no está debidamente sustentado o que no se encuentra en la información que me envían, la oferta puede ser rechazada, ¿no? Por ejemplo, si las bases dicen que deberá contratarse pólizas de seguro, ¿no? Contra todo riesgo. Y yo envío los elementos constitutivos de mi oferta y no está el costo de esas pólizas, ¿no? El comité puede decir, oye, yo he pedido pólizas y tú no has considerado pólizas, por eso que tu oferta está por debajo. Entonces, tu oferta no me garantiza que vas a darme la prestación que yo pienso, ¿no? O que yo he pedido, por lo tanto, rechazo tu oferta. La entidad dice puede proporcionar un formato, ¿no? Y otorga un plazo mínimo de 2 días para que presenten estos elementos constitutivos, ¿no? Si no está bien sustentado, se rechaza la oferta. Si está bien sustentado, la oferta continúa. Si una oferta supera el valor estimado, la entidad tiene que solicitar el crédito presupuestario a su área de presupuesto y aprobación del titular de la entidad para el uso de esos mayores fondos. Si esta oferta que supera el valor estimado, ¿no? No cuenta, el titular del pliego no autoriza el uso de mayores fondos o el área de presupuesto no otorga mayores fondos, esa oferta también va a ser rechazada, ¿no? Eso es en el caso que se supere el valor estimado de la contratación. Para el caso de consultoría de obras y ejecución de obras, las ofertas que superan el 10% del valor referencial o que están por debajo del 90% del valor referencial también son rechazadas. Y lo mismo, ¿no? Supongamos que una oferta esté dentro del límite del 110, o sea, por encima del 100 y por debajo del 10%, se solicita al área de presupuesto la mayor disponibilidad de recursos y al titular de la entidad que apruebe el uso de esos mayores recursos. Si el área de presupuestos o si el titular de la entidad no autorizan esos fondos, esa oferta también va a ser rechazada. Ok, eso es respecto al rechazo de las ofertas. Ahora, acá, esto es lo que yo les decía, ¿no? Que nos habla del artículo 66. En estas actas de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, el artículo 66 del reglamento nos señala claramente que estas actas, ¿no? Tienen que tener información debidamente motivada. Si el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones decidió no admitir una oferta, tiene que señalar cuáles fueron los motivos, por qué no admitir una oferta. No es suficiente con que diga no se admite o no se admite porque no acredita una expresión técnica. No, tiene que decir qué expresión técnica no ha acreditado, cómo lo solicité, no tiene que estar bien sustentado. ¿Para qué? Para que el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada no pueda contradecir esa decisión, ¿no? Oye, tú has dicho que no presenté tal documento, que me faltó esto, sin embargo está en tal lugar de mi oferta, ¿no? Y de esa manera poder impugnar. Si nos encontramos ante la indebida motivación, o sea, un acta que no está debidamente motivada, ¿no? Cuando uno va a un recurso de apelación, el tribunal determina la nulidad de ese acto para que el comité de selección o el órgano encargado de las votaciones motive debidamente su decisión, ¿no? Eso también puede suceder. O sea, podría ser causal de nulidad
la falta de motivación, ¿no?, de la decisión del comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones. Ahora, entonces ya hemos pasado, les decíamos, por admisión, evaluación, calificación, ¿no? Y si la oferta que ocupó el primer lugar es calificada, se le otorga la buena pro. Y luego de otorgada la buena pro, si es que ha habido si ha habido 2 o más ofertas que se han presentado, no dice que hayan sido admitidas o calificadas, sino presentados. Si se han presentado 2 o más ofertas, el consentimiento de la buena pro para el caso de una licitación pública y concurso público se produce a los 8 días. Para el caso de una adjudicación simplificada o una consultoría, un proceso de selección de consultores individuales o comparación de precios, el plazo del consentimiento es de 5 días hábiles. En la subasta inversa electrónica, 5 días hábiles, salvo que el monto de esa subasta inversa electrónica corresponda a una licitación pública o a un concurso público, en cuyo caso se produce a los 8 días el consentimiento. O sea, se otorga la buena pro, ¿no? Y si ha habido más de una oferta, se ha recibido más de una oferta, ¿no? Hay que esperar a que algún postor de repente no pueda impugnar, por eso que se le da un plazo de 8 días o de 5 días, dependiendo del tipo de procedimiento de selección, para que impugnen. Si nadie presenta impugnación, vencido el plazo de ley, los 8 días o los 5 días, entonces consideramos que la buena pro ha quedado consentida. Luego de haber vencido ese plazo, al día siguiente se notifica a través del CAC el consentimiento de la buena pro para que se inicie el cómputo del plazo para la suscripción del contrato. Si se ha dice, una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de notificado su otorgamiento, ¿no? Este consentimiento se publica, se produce en ese día, pero se publica al día siguiente en el CAC, es lo que señala el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El artículo 64 del reglamento también señala que luego de consentida la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano al cual se le ha dado esta facultad en la entidad pública no tiene la obligación, esta es una obligación, de verificar la oferta presentada por el postor que obtuvo la buena pro. Pues, recordamos que los documentos que se reciben en el procedimiento de selección se reciben bajo presunción de veracidad, ¿no? O sea, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones recibe la oferta que usted ha presentado, ¿no? Porque usted presenta una declaración jurada ahí que se hace responsable de la información de los documentos, la cual dice usted que la ha verificado, eso es lo que señala en la declaración jurada. Entonces ellos la reciben y asumen que todo es verdadero. Una vez que la buena pro ha quedado consentida, se hace la verificación de esa oferta. Entonces se verifican que los documentos que se han recibido bajo presunción de veracidad sean correctos, tengan información, ¿no?, veraz y hayan sido emitidos por quien dice, ¿no? Entonces lo que van a hacer ahí es le van a preguntar, por ejemplo, al que le ha dado un certificado o un compromiso de alquiler, le van a preguntar, señor, ¿usted ha firmado ese documento? ¿Usted ha emitido ese documento? ¿No? Y la persona va a decir sí o no, ¿no? Si dice no, ahí estamos en problemas porque eso puede ser presentación de información inexacta o documento falso, lo cual no solamente va a determinar que la oferta sea descalificada, sino va a determinar el inicio de un procedimiento sancionador y aparte, ¿no?, una denuncia al Ministerio Público por el delito correspondiente, ¿no?, una acción penal correspondiente. Ahora, conceptos importantes, información inexacta, documentación falsa o incongruencia, son 3 cosas diferentes que queremos precisar también, que tienen que ver con esta fase, pues, de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas. Información inexacta señala, el tribunal ha señalado en varias resoluciones que es el contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta, ¿no? O sea, yo presento un documento y ese documento tiene una información, se verifica esa información si es correcta y dice no, ¿no? Por ejemplo, yo presento un certificado donde dice, pues, de que el trabajador trabajó como ingeniero residente en una determinada obra. Se consulta a la entidad pública o
o a quien ejecutó esa obra. Dice, no, él nunca fue ingeniero residente, él fue fue eh, fue administrador de la obra, pero no fue ingeniero residente. Entonces, ese documento que dice que fue residente tiene información inexacta. Presentación de documento falso es cuando, habiéndose consultado a la persona que emitió el documento, dice, no, yo no lo emití, o dice, no, yo sí lo emití, pero en el documento que yo emití dice administrador. Sin embargo, ahí lo han cambiado, han modificado y han puesto ingeniero residente. O sea, ha sido adulterado. O sea, cuando se le consulta al emisor y el emisor dice, no, yo no lo emití, o dice, yo sí lo emití, pero ha sido cambiado, ha sido adulterado, eso es presentación de un documento falso. Y información, incongruencia o contradicción en la oferta es cuando en un extremo de mi oferta hay una información y en otro extremo hay otra, ¿no? Por ejemplo, la garantía. Yo digo, ofrezco una garantía de 2 años, pero en otro documento dice, no, la garantía ofrecida es de 1 año. Entonces hay contradicción en mi oferta, ¿no? Eso es incongruencia o contradicción, ¿no? Estos 3 puntos van a determinar la no admisión o la descalificación de la oferta, dependiendo en qué fase se haya encontrado el documento. Estos 2 puntos, ¿no? Inexacta o falsa, van a determinar el inicio de un procedimiento sancionador y denuncia al Ministerio Público, ¿no? Por delito contra la función jurisdiccional en este caso y delito contra la fe pública en este otro caso. La incongruencia, si bien es cierto, determina la no admisión o la descalificación de la oferta, no determina el inicio del procedimiento sancionador, ni tampoco denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? Es la diferencia que hay en estas situaciones que se pueden presentar. Entonces, les decía yo que el orden puede cambiar de admisión, evaluación y calificación, puede variar en función al tipo de proceso. Por ejemplo, para el caso de bienes y servicios en general y ejecución de obras, es apertura de ofertas, admisión de ofertas, evaluación de ofertas, calificación de ofertas, otorgamiento de la buena pro y consentimiento de la buena pro, ¿no? O sea, admisión, evaluación y calificación. Pero para el caso de consultorías en general y consultoría de obras, es apertura de la oferta técnica, calificación de la oferta técnica, evaluación de la oferta técnica, luego apertura de la oferta económica, ¿no? Y evaluación de la oferta económica, y luego viene el otorgamiento de la buena pro, ¿no? O sea, acá cambia, se dan cuenta, apertura, calificación, evaluación de la técnica, luego evaluación de la económica y luego otorgamiento de la buena pro y luego el consentimiento. Por eso que les decía yo que lo importante es que conozcamos el concepto, que es admisión, que es evaluación y que es calificación, porque el orden puede variar en función al objeto de la contratación, ¿no? Si es bienes, servicios en general o consultoría. El plazo para la suscripción del contrato, luego de que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, es de 8 días para presentar los documentos, 8 días hábiles, desde que se ha publicado el consentimiento de la buena pro o la buena pro ha quedado administrativamente firme. Y les explicaba yo en otra ocasión que se dice que la buena pro ha quedado administrativamente firme cuando se ha presentado un recurso de apelación y al resolverse ese recurso de apelación se confirma la buena pro a favor de un postor o se le otorga la buena pro a otro postor, ¿no? Entonces, ese acto administrativo que resuelve un recurso de apelación, ¿no? Y determina la buena pro a algún postor, ¿no? Al momento de que se publica, ya esa buena pro queda firme, no puede ser cuestionada. Por eso que en este caso no hay consentimiento de la buena pro, ¿no? Y desde este momento en que se publicó la resolución del tribunal o la resolución de la entidad pública otorgando o confirmando la buena pro, ya comienza a computarse desde el día siguiente el plazo, ¿no? Para presentar los documentos para la firma del contrato, ¿no? Hace poco he visto un caso de un proveedor que estuvo esperando que se notifique el consentimiento de la buena pro cuando el tribunal había emitido una resolución otorgando la buena pro y este postor pues perdió la buena pro, ¿no? Porque no hay consentimiento. Basta con la notificación de la resolución, ya sea del tribunal o de la entidad pública que resuelve el recurso de apelación. Ahora, como máximo al 8º día, yo presento los documentos y si hubiera una omisión o algún error, la entidad
tiene que darme un plazo máximo de 4 días, ¿no? Dentro de los 2 días siguientes para que yo subsane estos documentos, máximo de 4 días, ¿no? Si todo está completo, máximo a los 2 días tiene que firmarse el contrato. Si algo no está completo, está incompleto o hay un error, me dan un plazo de 4 días para subsanar. Una vez que se subsana, a los 2 días siguientes tiene que suscribirse el contrato. Recomendaciones. Revise las instrucciones, notas y advertencias de las bases, no haga esta comparación que le digo yo, las bases del procedimiento y las bases estándar aprobadas por el OSCE. Identifique y revise con detenimiento las secciones importantes de las bases de la admisión, evaluación y calificación. Admisión, numeral 2.211 del capítulo 2 de la sección específica. Calificación, el numeral 3.2 del capítulo 3 de la sección específica. Y evaluación, capítulo 4 de la sección específica. Simule la evaluación de su oferta, ¿no? O sea, si hay varios factores de evaluación, diga ya, yo en el precio puede hacer que saque pues 50 puntos, ¿no? En los demás factores, o sea, en 50 es lo máximo que puedo sacar, ¿no? En el precio, ¿no? Si tengo la mejor oferta. Y los demás factores, acá puedo llegar pues 2 puntos, 3 puntos, ¿no? Porque de repente me piden un ISO y yo no tengo ese ISO. Entonces yo sé que mi oferta máximo puede llegar a 98 puntos y mi meta es llegar a esos 98 puntos, ¿no? Si yo no llego a los 98 puntos es que de repente han evaluado indebidamente mi oferta, ¿no? Por eso que les decimos que hay que hacer una simulación para saber a cuánto podría llegar nuestras ofertas. Revise la ley y reglamento, la base estándar, revise opiniones del OSCE y resoluciones del tribunal y solicite el apoyo de especialistas, ¿no? Esto es importante en esta fase. Nosotros, por ejemplo, les decíamos que parte de nuestro servicio es revisar las ofertas del postor, ¿no? Y hacer esta simulación. Decimos, oye, tú máximo vas a llegar a tanto puntaje. ¿Ok? En pantalla, el modelo de certificado que van a recibir las personas que nos están siguiendo por GoToWebinar. Este es el certificado que emite GoToWebinar. Como ven, no tiene firma, no tiene horas lectivas, ¿no? Es la información mínima que tiene, ¿no? Y repito, ese certificado no lo emitimos nosotros. Este certificado sí lo emitimos nosotros, ¿no? Y puede ser solicitado por las personas que han participado en GoToWebinar, ¿no? Puede ser un certificado por cada evento que han participado, 4 horas lectivas, o los que han seguido los 12 temas principales pueden pedir un certificado por los 12 temas por 48 horas lectivas, y los que siguen los 12 temas principales y por lo menos 6 complementarios pueden acceder al diploma Contrataciones Exitosas con el Estado, ¿no? Son certificaciones opcionales que tienen ustedes. Y la información del servicio de visita fácil, ¿no? Servicio de asesoría integral en contrataciones del Estado, que cubre todas las fases del procedimiento de contratación, la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato, y independientemente del número de procesos o de contratos que tenga el cliente, ¿no? Estamos ahí para atenderlos por un pago fijo mensual. La información del servicio la pueden ver en esta dirección web, licitafacil.pe. En esta dirección, compras estatales, la información de noticias y opiniones y actualidad de las contrataciones públicas en el país. En esta web, visitafacil.pe/webinar, la información de los seminarios. Cada jueves a partir de las 11 de la noche se actualiza. Hoy día se va a actualizar con el tema de la siguiente semana, que es el recurso de apelación. Mi correo personal, para los que quieran comunicarse conmigo, el correo de denuncia, si es que alguien conoce de alguna irregularidad, nos envía la información para evaluarla y, de ser el caso, publicarla en nuestro portal. Mi teléfono con WhatsApp y los accesos a las redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter. En el canal de YouTube están publicados todos los temas de nuestros seminarios anteriores, y en la cuenta de SlideShare están publicadas todas las diapositivas, ¿no? En las demás redes hacemos publicidad de nuestras actividades. Le damos las gracias a los que nos han estado siguiendo por Facebook y YouTube. Con ellos cerramos el seminario para quedarnos con los que están en GoToWebinar con la sesión de preguntas, invitándolos a que participen a través de la plataforma de GoToWebinar para que puedan tener los demás beneficios. Gracias por su participación. Nos vemos la próxima semana en el seminario El Recurso de Apelación, jueves a partir de las 6 de la tarde. Que tengan un buen fin de semana.